Gestión de memoria se refiere a los distintos métodos y operaciones que se encargan de obtener la máxima utilidad de la memoria, organizando los procesos y programas que se ejecutan de manera tal que se aproveche de la mejor manera posible el espacio disponible. La parte del sistema operativo que administra la memoria se le conoce como administrador de memoria. ¿Y cuáles son sus funciones? Número 1. Llevar un registro de las zonas de memoria libres y de las que se están utilizando. Número 2. Reservar espacio en memoria para nuevos procesos. Número 3. Liberar espacio en memoria de los procesos terminados. Y número 4. Gestionar el intercambio de datos entre memoria y disco. La memoria secundaria, también conocida como almacenamiento secundario, es el conjunto de dispositivos y soportes de almacenamiento de datos que conforman el subsistema de memoria de la computadora, junto con la memoria primaria principal. Puede incluso denominarse como periférico de almacenamiento, en contraposición a la memoria central. Esto es porque en ocasiones puede considerarse como periférico de entrada y salida. Eso sí, debemos diferenciar los dispositivos o unidades de almacenamiento de los soportes o medios de almacenamiento, porque los primeros son los aparatos que leen o escriben los datos almacenados en los soportes. Jerarquía de memoria. Es la organización piramidal de la memoria en niveles que tienen las computadoras. El objetivo de esto es conseguir el rendimiento de una memoria de gran velocidad al coste de una memoria de baja velocidad, basándose en el principio de cercanía de referencias. En esta pirámide podemos observar lo siguiente: cuanto más arriba de la pirámide, más cerca del procesador nos encontramos. Cuanto más arriba, mayor el costo, menor la capacidad y menor el tiempo de acceso. Paginación es una técnica que consiste en dividir la memoria interna o RAM en zonas iguales denominadas marcos o frames y los programas en partes del mismo tamaño denominadas páginas. Para ubicar un programa en memoria, el sistema operativo busca los frames libres que no tienen que estar necesariamente contiguos. La segmentación es una técnica similar a la paginación que permite definir bloques de memoria de tamaño variable denominados segmentos. La paginación difiere de la segmentación en que las páginas son de tamaño fijo y los segmentos de tamaño variable. El uso de uno y de otra técnica dependerá del sistema operativo, de la máquina en el que lo utilicemos y de las necesidades del software. Memoria virtual es una técnica que consiste en considerar el espacio libre en disco como si se tratase de memoria RAM. Es decir, se carga en la memoria RAM la parte del programa que se está ejecutando y el resto permanece temporalmente en el disco duro hasta que sea necesario. Con esto se consigue tener más memoria RAM libre para ejecutar otros procesos. Cada sistema operativo gestiona la memoria virtual de distinta forma. Veamos ahora las técnicas de comunicación de entrada y salida. Existen tres técnicas. Tenemos de primero la programada. Cuando el procesador ejecuta un programa y encuentra una instrucción relacionada con la entrada y salida, como leer, escribir o comprobar el estado de un dispositivo, ejecuta esa instrucción generando uno o varios mandatos al módulo de entrada y salida. El problema con esta es que el procesador tiene que esperar hasta que el módulo de entrada y salida correspondiente esté listo para la recepción o transmisión de más datos. Mientras tanto, el procesador está esperando y debe de comprobar repetidamente el estado del módulo de entrada y salida. A causa de esto, el rendimiento global del sistema se degrada. También tenemos la dirigida por interruptores, la cual es mucho más eficiente que la programada, ya que elimina la espera innecesaria, pero aún así, la dirigida por interrupciones consume mucho tiempo de procesador, ya que cada palabra de datos que va desde la memoria al módulo de entrada y salida o desde el módulo de entrada y salida hasta la memoria debe de pasar a través del procesador. Y la tercera sería el acceso directo a la memoria. La entrada y salida dirigida por interrupciones, aunque es más eficiente que la programada, igualmente requiere de la intervención activa del procesador para transferir datos entre la memoria y un módulo de entrada y salida, ya que cualquier transferencia de datos debe atravesar un camino a través del procesador, por lo que ambas formas de entrada y salida tienen dos inconvenientes. Número 1. La tasa de transferencia de entrada y salida está limitada por la velocidad con la que el procesador puede comprobar el estado de un dispositivo y ofrecerle servicio. Y segundo, el procesador está involucrado en la gestión de una transferencia de entrada y salida, por lo que se deben ejecutar varias instrucciones por cada transferencia de entrada y salida. Tenemos ahora archivo. Los archivos, también denominados ficheros, son una colección de información localizada o almacenada como una unidad en alguna parte de la computadora. Los archivos son el conjunto organizado de informaciones del mismo tipo, que pueden utilizarse en un mismo tratamiento como soporte material de estas informaciones. Entre las principales características de este tipo de estructura, tenemos que es independiente por la independencia de las informaciones respecto a los programas.
La información almacenada es permanente, un archivo puede ser accedido por distintos programas en distintos momentos y una gran capacidad de almacenamiento. Ahora tenemos atributos. Es una especificación que define una propiedad de un objeto, elemento o archivo. También puede referirse o establecer el valor específico para una instancia determinada de los mismos. Aquí les mostraremos una tabla con algunos ejemplos de atributos, en la cual tenemos una división de grupos de tipos de archivos y los tipos de archivos. Tenemos los documentos y métodos de cifrado, tenemos para los atributos de gráficos y atributos para archivos multimedia. Muy bien, bloque de archivos de control, o mejor conocido por sus siglas en inglés FCB. Es una estructura del sistema de archivos en la que el estado de un proceso abierto de archivos se mantiene. Un FCB es gestionado por el sistema operativo, sino que reside en la memoria del programa que utiliza el archivo, no en la memoria del sistema operativo. Esto permite un proceso de tener tantos archivos abiertos al mismo tiempo como quiera, siempre que se pueda prescindir de suficiente memoria para una FCB por archivo. Operaciones sobre el bloque de control de archivos. El sistema operativo brinda servicios para la manipulación de archivos, entre los cuales tenemos crear y abrir, el cual provee la creación de un archivo en el sistema de archivos. Se debe proveer un nombre del nuevo archivo. Además, se provee la apertura de un archivo ya existente para acceder o modificar la información. Escribir. Poder escribir información en un archivo previamente abierto. Leer. Poder leer información en un archivo previamente abierto. Reposicionar dentro de un archivo, lograr acceder a cualquier parte del archivo, eliminar para destruir el archivo a nivel del sistema de archivo y truncar, eliminar la información que está dentro del archivo pero sin eliminar el archivo. Y por último tenemos los directorios. Es un grupo de archivos relacionados entre sí y que se guardan bajo un nombre en el ordenador. Esta agrupación de archivos, según su propósito, su contenido o cualquier otro criterio, sirven para la organización de los archivos dentro de un disco de almacenamiento. Dentro de la definición de directorio puede existir otros directorios, a los cuales se le da el nombre de subdirectorios o subcarpetas. Los directorios sirven para organizar y proporcionar información acerca de la estructuración de los ficheros y los sistemas de ficheros. Para evitar ambigüedades, un mismo nombre no puede identificar a dos ficheros distintos, aunque varios nombres se pueden referir al mismo fichero. Alessandro González, Sistemas Operativos, sección 2. Muchísimas gracias.